Pues nada, yo estudié farmacia y luego pues tuve una farmacia en un pueblo muy pequeñito de Palencia, en un entorno rural. La verdad que, bueno, yo sentía esa vocación, ¿no? De acompañar a las personas mayores, que muchas veces en el entorno rural, por falta de medios, de servicios, porque los hijos muchas veces están lejos, pues están bastante desatendidos. Y ahí estaba yo, desarrollando mi labor, feliz con mi vida, con mis amigas, saliendo, no sé, las cosas normales y habituales de mi edad. Pero bueno, yo tenía una inquietud misionera que no había cumplido por una amiga que me buscó pues, un voluntariado para ir de misiones, me dijo que podía ir a Perú, al Hogar Nazaret, en contra de los deseos del pater de Ignacio María Doñoro, que por aquel momento pues no acogía voluntarios y la verdad que no quería. Pero bueno, pues allí acabé y nada, una vez que llegué allí ya me enamoré irremediablemente de la obra y ya nació en mí el deseo de dejarlo todo y es curioso porque cuando me subí al avión de vuelta dije, esto no es algo que voy a recordar como una experiencia o algo, un voluntariado bonito o lo que sea. Digo, yo me estoy yendo a España para poner las cosas en orden y me vuelvo para acá. La verdad que sentí una presencia de Dios increíble en la casa. O sea, no sé cómo describirlo, la verdad. Le veían los niños crucificados, le veía en la alegría de la casa, porque a mí lo que más me sorprendió en principio es, sabiendo las historias tan duras que traían, dije, ¿cómo es posible que el ambiente de esta casa no sea de reformatorio, de orfanato o algo así, pues lleno de rencor o de angustia o de tristeza, sino que es que había una alegría en la casa, los niños súper cariñosos y se sentía paz y se sentía amor. Y, y solo lo puedo explicar porque tenemos pues, la presencia de Dios, tenemos el Santísimo, gracias a Dios, en la casa, vivimos muchísimos momentos de oración que nos tienen completamente conectados a Dios y vivimos la Santa Misa frecuentemente y la vivimos de una manera que no puedo describir. La verdad que hay que estar en una de esas misas, pero para mí el que Dios baje a la tierra, pero no a cualquier lugar de la tierra, sino al infierno en la tierra, donde están los niños crucificados, donde están los últimos, donde está en un sitio donde nadie se quiere quedar, viene Él y se deja comer por estos niños y quiere estar con ellos lo más unido posible. Entonces a mí me emociona muchísimo. Eso es lo que sentí es la presencia de Dios en ellos, en los niños y en la casa. Yo recordaba muchísimo las palabras de Santa Bernadette Soubirous, tenía una frase que a mí me encantaba, que es, menos mal que no hay en la tierra una niña más tonta o más ignorante que yo, porque entonces la Virgen se le habría parecido a ella. Y yo la verdad que recordaba eso siempre en la casa, porque tuve el regalazo de sentir muy fuertemente la presencia de la Virgen María. Fue un regalazo en la capilla. Y entonces dije, joder, pues es que aquí está la Virgen María, está aquí su madre, está con ellos, pues yo también quiero estar aquí. Ese fue mi tesoro escondido. Dije, yo tengo que estar aquí porque ¿dónde voy a estar mejor? Mis amigas, pues de loca para arriba. Es verdad que me apoyaron al final, pero sí que hubo, bueno, muchos comentarios. La tentación más grande siempre era, pero aquí puedes hacer mucho bien, quédate, vete solo los veranos o lo que sea. Y yo dije, ya, pero si a mí me han llamado a esto, ¿quién si no va a responder a esta llamada? ¿Quién se va a quedar con ellos? ¿Quién se va a quedar allí? Consolando el corazón de Cristo con los desheredados de la tierra, que muchas veces es muy desagradecido porque son personas que han sufrido tanto que les cuesta luego muchísimo amar o demostrar cariño. Entonces es algo duro, difícil, y dije, si a mí me han llamado para esto, pues tengo que ir yo. Y ya está, me ha tocado. Lo más duro es verles llegar crucificados. Yo creo que lo más duro de encajar son las historias con las que llegan. Y además, yo pido muchas veces que tampoco me desensibilice, porque claro, cada historia que llega es más dura que la anterior. Siempre decimos que ha llegado lo más bestia a la casa y al día siguiente llega otra cosa que lo dejan pañales. Y, y lo más difícil es encajar eso, porque además uno se empieza a hacer preguntas, ¿pero por qué? ¿Pero cómo es posible esta criatura tan inocente? Pero, pero bueno, ya digo, lo importante es no endurecer el corazón, no juzgar también,
he aprendido muchísimo a no juzgar. Uno aprende en esta casa muchísima humildad porque las circunstancias allí son más difíciles, entonces no podemos juzgar, pues yo qué sé, una madre que ha vendido a su hijo, a su hija o cosas así, ¿verdad? Entonces es lo más difícil de encajar, pero de verdad que todo luego compensa cuando ves, yo que he tenido además la suerte de haber ido pasado un tiempo, he ido ya, la primera vez fue hace 3 años, entonces cuando he vuelto y he visto que niños que llegaron rotísimos físicamente, psicológicamente, espiritualmente, rotos, y les he visto mejorar, les he visto sonreír, les he visto alegres, les he visto sanos, les he visto felices. Y en una palabra, y sobre todo les he visto una cosa que es muy difícil para ellos, insisto, que es amar. O sea, han aprendido a amar, cosa que es muy difícil. Muchas veces se mueven o son supervivientes, se mueven por interés o se mueven por otro tipo de motivaciones. Y verles que han aprendido a amar, que son capaces de con sus hermanos, porque somos todos ahí hermanos, somos una familia, es lo que nos une, ¿no? La sangre de Cristo, somos una familia. Y verles cómo se preocupan por sus hermanos, cómo les prestan la ropa cuando les hace falta, cómo se chinchan también entre ellos, porque son hermanos, lógicamente. Pero cómo se preocupan es algo que a mí me termina de convencer de esto les ha sanado Dios, la verdad. Me ofrecieron me ofrecieron las 2 vías, ¿no? Podía ir como cooperante o como misionera. Y yo no quería ir por lo civil, digamos. Yo sí me caso por lo religioso. Somos católicos, ¿no? Entonces, sí, a mí me envió mi obispo, porque yo siempre he sido diocesana, entonces me mandó mi obispo de Santander al obispo de Moyobamba para una labor concreta que es servir en el Hogar Nazaret. Pero para mí la diferencia es súper importante y de verdad que desde aquí creo que hasta mi admiración por los cooperantes, porque yo no podría. Yo si hubiese ido como cooperante, sé que ya no estaría allí. Seguramente ya no estaría allí, porque son cosas tan duras que yo sin el sustento, sin Dios, no sé cómo habría seguido adelante sin caer en el cinismo, en la desesperanza o en tantas cosas, ¿no? O sea, yo para mí mi chute de energía es la misa, es el sagrario, es la oración, es el rosario, que hay que ver cómo le rezamos en la casa, el rosario, y además tenemos un grito de guerra, que el día que dejemos de rezar el rosario, la casa se hunde. Y es que es verdad, es verdad. Entonces, yo para mí es súper, súper importante haber ido como misionera, porque además, y algo que me llamó muchísimo la atención, que yo pensaba que, claro, que después de tantos siglos, todo aquello estaría evangelizado, pero nada más lejos de la realidad. Hay caseríos que le llaman, que son pues comunidades alejadas en la montaña donde se siembra el café y el cacao, que no ha llegado nunca un sacerdote, o sea, que nunca han escuchado la palabra de Dios. Entonces, claro, los valores que hay allí o la ética que hay allí es o pagana o a veces también hay mucha brujería, mucha magia. Entonces, verdaderamente hace falta esa evangelización. Hace falta que llegue la palabra de Dios a esos lugares y eso es realmente lo que les cambia y lo que les cura, lo que les sana. Pero sí, ¿no? La vocación misionera al final, si realmente esa persona siente esa llamada, que no tenga miedo. Que no tenga miedo porque de verdad que el Evangelio cada vez lo leo de una forma más literal, porque es que no es un símbolo, no es una metáfora. Es que el Evangelio lo dice todo ahí, lo dice clarísimo. Y es que realmente recibes el 100 por uno. Recibes el 100 por uno ya aquí. Y vende todo lo que tienes, déjalo todo, véndelo, regálaselo a los pobres y sígueme. Es que es así. O sea, no son palabras bonitas, es que realmente, y si lo haces, realmente que vas a tener el 100 por uno. Y a mí la verdad que vamos, me está compensando.